Misterioso pozo en Inglaterra convierte en piedra todo lo que cae en sus aguas. En Inglaterra existe un misterioso manantial que convierte en piedra a todos los objetos que caen en sus aguas. Podría ser por causa de algún tipo de magia, una maldición o un fenómeno extraño de la naturaleza. El hecho es que el pozo fue utilizado por primera vez por sus propiedades curativas y milagrosas durante los tiempos antiguos. Sin embargo, no fue hasta hace algunos años que la ciencia ha decidido observar el fenómeno del agua y analizar lo que ocurre en el misterioso pozo que transforma todo en piedra. Este pozo es conocido como el Pozo Knaresborough, el cual se encuentra situado a orillas del río Nid, cerca de Knaresborough, en North Yorkshire, Inglaterra. El místico pozo transforma todos los objetos que caen en él, en piedra. Si un objeto toca el agua de este pozo, ya sean hojas, tallos de madera, pájaros, animales o incluso objetos de trapos como los peluches, por un tiempo prolongado se convertirá en piedra. La historia del misterioso pozo petrificante. Durante siglos, los habitantes de la región han pensado que este pozo petrificante ha sido maldecido por el diablo. Este mito es alimentado por el hecho de que la cueva en la que se encuentra el pozo posee los bordes parecidos a lo que es un cráneo gigante. Esto también ha dado lugar a que los habitantes vivan con el temor constante de tocar el agua de este pozo, ya que piensan que ellos también quedarán petrificados o que algo malo les ocurrirá. Algunos testigos y curiosos lanzan objetos al pozo de Knaresborough, solo para comprobar si la leyenda es cierta y para presenciar la petrificación de los objetos. En el pozo existen algunas reliquias antiguas que se pueden ver hasta el día de hoy. Por ejemplo, se puede visualizar un sombrero petrificado de la época victoriana, tiempo en el que la famosa reina Victoria reinó en Inglaterra, del 1837 al 1901, además de otros objetos más recientes como osos de peluche, teteras, muñecas e incluso una bicicleta. Todos estos objetos fueron petrificados por el pozo en pocos meses de haberse lanzado al agua. Propiedades curativas del pozo Knaresborough. La referencia más antigua conocida hasta la fecha proviene de John Leland, un anticuario del 1538. En su diario, escribe que la gente de su época pensaba que el pozo de Knaresborough tenía propiedades curativas y milagrosas. Tanto es así que, a principios de la década de 1960, un médico examinó las muestras de los pozos y concluyó que el agua del pozo de Knaresborough era muy milagrosa para cualquier parte del cuerpo. Pero entonces, los habitantes comenzaron a ver cómo todos los objetos que caían en él se estaban convirtiendo en piedra, lo que dio lugar a la misteriosa leyenda, y dañó totalmente su reputación. El hecho es que el pozo se volvió tan misterioso y oscuro que, al día de hoy, los lugareños y la gente siguen teniendo miedo de sus aguas y el entorno que lo rodea. Mother Shipton y la maldición del pozo Knaresborough. Otra razón de la aterradora leyenda del pozo de Knaresborough, es la madre Shipton. Esta última fue hija de una prostituta local que nació en un sótano junto a este pozo. Se decía que Mother Shipton era vidente y ocultista, lo que dio cabida a los lugareños de pensar que esta mujer era la hija del diablo y que el pozo estaba maldito. A medida que crecía, la chica afirmaba tener poderes psíquicos, pues se dijo que había predicho el gran incendio de Londres de 1666, la derrota de la Armada Invencible Española del 1588 e incluso la invención de los smartphones. Sin embargo, debido a que fue contemporánea con el célebre Nostradamus y la famosa Baba Vanga, sus predicciones quedaron en el olvido. Hasta el 1641. 80 años después de su muerte. En 1630, la zona forestal donde se encuentra el pozo de Knaresborough fue vendida por el rey Carlomagno I, a un residente local llamado Sir Charles Slingsby. El pozo era muy popular en ese momento y Slingsby comenzó a cobrar por la entrada y el pozo de Knaresborough se convirtió en la principal atracción de Inglaterra. La ciencia intenta resolver los misterios del pozo Knaresborough. Según estudios científicos, el agua del pozo Knaresborough contiene unos componentes muy ricos en minerales, lo que da lugar a la formación de una especie de concha alrededor de los objetos, de manera que la exposición prolongada de los objetos con estas aguas permite que esta cáscara se solidifique para que parezcan piedras. Es el mismo proceso que la formación de estalagmitas,
pero en un tiempo mucho menor. Los niveles de caliza son tan altos que convierten el agua en un líquido tóxico y perjudicial para la salud, por lo que está prohibido beber agua del pozo. Pero los habitantes locales no están satisfechos con esta explicación científica, ya que los objetos se transforman completamente en piedra, mientras que la ciencia estipula que es simplemente una concha de piedra que rodea a los objetos. Para los habitantes, el pozo de Knaresborough está maldito y es un recordatorio divino del castigo para los pecadores. Los objetos pequeños pueden petrificarse durante 3 a 5 meses, mientras que los más grandes tardan 12 meses en convertirse en piedra y no es una concha de piedra que lo rodea como dice la ciencia. Se convierten en piedra completamente. Cuéntanos en los comentarios qué opinas al respecto. Espero les haya gustado este vídeo amigos. Si es así suscríbete, deja tu like y activa la campana para más vídeos de este tipo.